Sean bienvenidos a este reportaje humanística de César Vallejo. César Vallejo fue un poeta peruano cuya obra refleja un compromiso con la condición humana y la justicia social. Nació en 1892, su experiencia con la desigualdad marcó su visión humanística, expresando en poemas como Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos. Vallejo rompió esquemas literarios para dar voz a los marginados, abordando el sufrimiento y la esperanza con un lenguaje innovador. Su legado sigue vigente, inspirando a quienes buscan un mundo más justo. Su obra nos recuerda que la poesía es resistencia y transformador. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. Desde sus primeros años, una innata y profunda sensibilidad por las lacerantes injusticias y el omnipresente sufrimiento humano se arraigó en su espíritu. Hasta experiencia vital, el encuentro temprano con la desigualdad y el dolor del prójimo marcaría de forma indeleble su poesía, convirtiéndose en el eje central de su visión artística y ética. Heraldos Negros, César Vallejo nos enfrenta al misterio del sufrimiento humano. Desde el primer verso, el poeta no explica, siente. Su célebre línea: hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. No busca respuestas. Es un grito, una confesión de impotencia, que une al lector con el dolor colectivo de la humanidad. Vallejo no habla del sufrimiento desde la distancia, sino desde la carne herida. Para él, el dolor no es solo personal, es histórico, social, inevitable. Lo sufre el hombre común, el trabajador, el oprimido. Es el reflejo de una vida marcada por la injusticia, la pobreza y la soledad. Este poema es profundamente humanista, porque no juzga ni culpa, simplemente acompaña. Vallejo escribe de la compasión, desde un lugar en el que no todos podemos reconocernos. Nos dice que hay golpes que no tienen explicación, pero que compartimos todos. Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si antes ellos, la resaca de todo lo sufrido, se emposara en el alma, yo no sé. Trilce, la ruptura del lenguaje poético. Trilce, de César Vallejo es una obra que rompe completamente la estructura clásica de la poesía. Aquí, el lenguaje se vuelve experimentalmente desordenado, incluso incomprensible a veces, pero con una intención profunda. Vallejo busca una forma de expresión que refleja la complejidad del ser humano, su soledad, su angustia y su lucha interior en Trilce. Las palabras que se liberan de la gramática tradicional para transmitir emociones puras, crudas, como dice uno de sus versos. Me da miedo ese toro, por lo mucho que ignora. A través de esa obra, Vallejo inaugura una poesía de vanguardia en latinoamericana, en el que el dolor y la innovación caminan juntos. Usted en la universidad por esa época conoce también a César Vallejo. Sí, quizás su único amigo de la universidad. Quizás su único amigo. Eso fue el 18 antes y el 19. ¿Y mantienen ustedes correspondencia por mucho tiempo? Hasta 3 meses antes de su muerte, hasta enero del 38. ¿Era realmente Vallejo el hombre melancólico que pintan algunos biógrafos recientes? No, era un hombre ordinario, un poco aislado, sí, pero de risa muy franca, de buen humor, una risa muy frecuente, ¿no? Y risa de buena gana. Pero le gustaba estar solo, sí, eso sí positivo. No, mucho amaba la soledad. Él se paseaba por ese pedacito que hay entrando por derecho, pasando la estatua de Javier Prado, se tuerce para el Salón General. Ya. Ese lugar, ese corredor, que se paseaba él siempre. Nos paseábamos juntos muy a menudo. Cuando hablamos de César Vallejo, muchos recuerdan Los Heraldos Negros o Trilce, pero pocos conocen su etapa más intensa, su etapa como político en Europa. Vallejo llega a París en 1923. Su vida dio un giro radical. Europa estaba sacudido por las secuelas de la Primera Guerra Mundial y por el avance de las ideologías revolucionarias. En medio de este contexto, se afilia al marxismo, viaja a la Unión Soviética, participa en congresos obreros y defiende causas sociales desde el arte. No es un poeta encerrado en su torre, es un intelectual comprometido, convencido de que la poesía también puede ser un arma de lucha. Hablaremos de la obra Poemas Humanos de César Vallejo, explorando su pensamiento humanista a través de su obra más madura. Evaluando dicha obra, se puede decir que Vallejo no escribía desde el privilegio, sino desde la carne herida de la humanidad. Por eso su poesía no es solo literaria, es profundamente ética. ¿Qué son poemas humanos? Poemas humanos es un conjunto de textos escritos entre los años 1931 y 1937, en su exilio europeo, los cuales fueron publicados póstumamente
Y estos versos son un grito desesperado y solidario para la humanidad sufriente. Claro ejemplo, tenemos el que dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Aquí Vallejo rompe con la métrica tradicional y también con la indiferencia. Cada poema es una denuncia, una oración laica, un manifiesto de amor. El que dice: hay hermanos, muchísimo que hacer. En realidad, aquí él pide justicia, no limosna. No se refugia en la belleza pura del arte, sino hace lo contrario, la usa como herramienta de transformación. Vamos a ver el cierre y reflexión final sobre el legado humanista de César Vallejo. El pensamiento humanista de César Vallejo se caracteriza por su profunda solidaridad en el sufrimiento humano que tenemos. Se denuncia las injusticias sociales y su búsqueda de una reivindicación universal suprimida. A través de una obra literaria y su optimismo, Vallejo plasma el humanismo sobre el concreto arraigado de la lucha de la dignidad de los más vulnerables. Vallejo dejó un legado humanista, no abstracto, sino encarnado en la lucha real. Su obra nos interpreta no ser indiferentes ante el dolor ajeno y buscar una sociedad más justa en un mundo aún marcado por desigualdad. Su mensaje sigue vigente: la verdadera humanista se contribuye desde la compasión, la rebeldía contra la forma de opresión.